Y está aquí en el estudio, como les comentamos, Enrique Insunza, candidato de Morena al Senado de la República. Enrique, pues cumpliendo tu palabra de estar acá para ir revisando cómo va la campaña, primeros 10 días ayer, sí. Hoy es día número 11, tengo entendido que es generalmente los candidatos lo usan para evaluar las campañas. Pero antes que nada, bienvenido, buenos días. Buenos días, Víctor, me da mucho gusto estar aquí y estar conversando contigo y a través tuyo, pues con toda tu audiencia. Gracias. ¿Qué has encontrado en estos primeros 10 días de campaña? Porque antes de que arrancaran formalmente las campañas electorales, hemos comentado aquí que hay un desencanto por los partidos, que hay una apatía, incluso para formar parte de las casillas, de las mesas del INE. Ha estado en algunos distritos el Instituto Nacional Electoral, digamos, pues, con algunas dificultades para que los ciudadanos participen. Ustedes en este recorrido que han hecho, primero dinos dónde han estado, qué les dice la gente, cómo ven el ambiente. Bueno, hemos estado en los 7 distritos, en las cabeceras de los 7 distritos. Ya en los 7. De los 7 federales, y hemos por ello recorrido ya pues el norte, el centro y el sur del estado. Estuvimos desde luego arrancando aquí en Culiacán, como sabes, al primer minuto del día primero. Hemos estado ya en el norte, en Los Mochis, en El Fuerte. Estuvimos ayer en Charay, estuvimos en Choice, hemos estado desde luego en Mazatlán. ¿Y qué hemos encontrado? Decías tú desencanto, pues no es el caso de Morena. En el caso lo que hemos encontrado es una respuesta magnífica, una respuesta verdaderamente extraordinaria de la gente, especialmente la gente desde luego de las clases populares. Morena es un movimiento que está construyendo el país desde abajo y no es casual que donde vamos encontramos a muchas trabajadoras, a muchos trabajadores, a gente que sale de madrugada a hacer el día, a buscar la vida, y es la gente que tiene la simpatía por Morena. Y lo que te puedo decir es que en estos primeros 10 días yo me siento, a pesar de las largas jornadas, muy lleno de energía, porque entre la gente humilde encontramos esa vibra, ese sentimiento que hace que a uno le den muchas ganas de seguir adelante, de redoblar el paso y redoblar compromisos. Es lo que andamos haciendo nosotros, una travesía para redoblar compromisos. El quinto año del gobierno del presidente López Obrador, ya cumplido completamente. Revisamos también aquí compromisos de campaña que se han cumplido, otros que están en proceso, en fin. La gente, ¿qué les dice? Porque ustedes van principalmente con la militancia, ¿verdad? Sí, desde luego. Bueno, dices que en la militancia hay entusiasmo, hay alegría en la campaña. ¿Qué les dicen? ¿Qué les piden? ¿Qué les están planteando? Nos están planteando que continuemos con una forma de gobernar que inició en 2018. En 2018 se cambia la orientación de la forma de gobernar en este país. Después de 6 sexenios, 36 años de gobiernos del PRIAN, de gobiernos de corte neoliberal, como les llama el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha invertido el enfoque y ahora la política social es el rubro más importante del gasto público. El presupuesto se ha venido comprendiendo y ejerciendo como un instrumento de justicia. Nosotros venimos ofreciendo que si hay concordancia, si hay asentimiento con esta forma de ver la construcción del país, desde luego solicitamos se dé el voto a Morena. Y hemos encontrado una respuesta magnífica, no solo a la militancia, que es muy amplia, sino en todas las comunidades. Los pobres, te lo diré así, Víctor, sin cortapisas, perdón, están con Morena. Y por supuesto, en este momento, en esta coyuntura en que estamos construyendo lo que la candidata Claudia Sheinbaum ha llamado, o buscamos construir, el segundo piso, estamos desde luego también formulando propuestas y planteamientos que van a capas que están más hacia el centro, digamos, de la pirámide. ¿Ese es el segundo piso al que se refiere, la 4T? El segundo piso se refiere a consolidar un estado de bienestar. Y un estado de bienestar tiene que ver con hacer efectivos los derechos sociales que están en la Constitución. Desde 1917 las y los mexicanos tienen derechos a un salario remunerador, derecho a la salud, derecho a la educación. Sin embargo, ¿qué hemos visto?
que durante largo periodo, especialmente estos 36 años, el Estado se desatendió de ejercer una política de satisfacción de derechos. El estado de bienestar de este segundo piso lo que implica es hacer materialmente efectivos muchos de estos derechos que hoy todavía siguen siendo solamente derechos de papel para amplias capas de la población. A eso se refiere el estado de bienestar. El constitucionalismo de bienestar, como le venimos denominando nosotros en este momento. Imelda y tú están buscando ganar esta elección para llegar al Senado y representar al estado de Sinaloa. Y en el caso de Sinaloa, ¿qué han encontrado en lo que hace falta, digamos? Lo que se ha avanzado, pues ya hemos visto programas sociales para hacer justicia a los más pobres, como lo mencionas, pero ¿qué hace falta? ¿Qué es lo que sigue? Hace falta, desde luego, muchas cosas. Una, digamos, que está en el centro de las preocupaciones de Imelda, de su servidor y de la propia candidata Claudia Sheinbaum, es lo que tiene que ver con la rentabilidad del campo. Morena, como decíamos, es un movimiento que se construye desde abajo. En esta primera fase, los gobiernos de la Cuarta Transformación han venido generando respuestas para los campesinos más humildes, para los más pobres. Y efectivamente, gran parte de la atención se fue al sur del país. Reconozcámoslo por ética pública, por solidaridad. Han sido los más abandonados de todos los abandonados. Sin embargo, el papel de la agricultura de Sinaloa, de la agricultura altamente productiva, también está llamado a generar, pues estamos llamados a generar una política para lograr la soberanía alimentaria. ¿Qué tema tenemos aquí? Pues necesitamos que vuelva un instrumento, generar un instrumento, una institución, una dependencia que dé crédito, que dé financiamiento. Desde luego el financiamiento para la agricultura es indispensable, pero un financiamiento sin corrupción, no como el que había en esos gobiernos que ya mencioné. Y otro tema fundamental, que ahora que estamos visitando, ahora que visitamos Choice, por ejemplo, me queda, siempre lo he tenido claro, pero me queda clarísimo que el tema del agua es esencialísimo. Necesitamos garantizar el derecho humano al agua, que el agua no falte en ninguna comunidad rural, que no falte en las colonias. Muchas veces damos por sentado que hay cosas que las tenemos todos y no. El agua es una de ellas y es fundamental. Pues no solamente, pero tendríamos que comenzar por ahí, el abasto en las colonias y en las comunidades, sino que el agua ya es un recurso de seguridad nacional. Sí. Las crisis son recurrentes y para Sinaloa, el buen uso, la buena gestión, la buena administración del agua, de ello dependerá la viabilidad del sector agrícola. Sí, es un asunto para Sinaloa y otros estados del noroeste. Para todo el país. Para todo el país, un Sí. asunto de seguridad nacional incluso, Sí, ¿no? sí. Se requieren más recursos, más inversiones Sí. para evitar tanto derroche de agua en la conducción de las presas a las áreas de riego y a las plantas potabilizadoras. Se ha dicho que son recursos muy altos que por eso no han invertido en esto los gobiernos. ¿Ustedes plantearían alguna propuesta en ese sentido? Sin duda. Nosotros plantearíamos, en principio, en el Senado de la República se legisla y creemos que es necesario reformar la Ley de Aguas Nacionales. ¿Para qué? Para varias cosas. La primera de ellas es para modificar el sistema de gestión y administración del agua. Y más aún, necesitamos reformar la propia Constitución para asegurar la base legal, la base constitucional, para poder dar por concluidas muchas concesiones de aguas que se dieron en los gobiernos neoliberales por décadas, por 20, por 30 años, concesiones de agua a particulares que están sobreexplotando los mantos acuíferos y mucha de esa agua se comercia, se vende entre ellos, incluso hay casos como en Baja California que se le vende al propio gobierno. Necesitamos, el agua es propiedad de la nación, necesitamos generar un modelo de legislación que permita que el agua se use con racionalidad, primero que se satisfaga el derecho humano de todas las personas y segundo, claro, que se requiere una inversión, pero creo que la importancia del tema lo amerita. Por ejemplo, en Sinaloa, en el país el 76% aproximadamente del agua se destina a uso agrícola, pero en Sinaloa es cerca del 90%. Necesitamos generar infraestructura hidráulica moderna, por ejemplo, el tema de los canales, de los distritos de riego. Yo creo que es hora de pensar en generar una alternativa más moderna, entubar o techar los canales para que el agua no se desperdicie, no se evapore, no se filtre, porque de otra manera no tendremos viabilidad ni para garantizar el derecho humano al agua, ni para
asegurar las actividades productivas de Sinaloa. O sea, ustedes se pronuncian por una inversión importante en los distritos de riego de Sinaloa para aprovechar el agua. Sí, y eso pasa, digo, por reformar la Constitución. Pero eso es un compromiso que están haciendo de plantear. Es un compromiso que ya viene planteado en los 100 pasos de la transformación de la doctora Claudia Sheinbaum. Viene el tema del agua. Ustedes se están sumando. Nos estamos sumando porque nosotros no tenemos propuestas en lo individual, voy a decirlo. Sí. Hay algunas que desde luego tendremos que ir construyendo a partir de esta travesía que estamos haciendo por Sinaloa. Sí. Porque el sentido de hablar con las personas, que hablar con los sectores, es recoger sus planteamientos. Pero el tema del agua ya está en el centro de la agenda de la doctora Sheinbaum. Diré que a mí en lo personal, en una de sus visitas, recientes visitas, creo que la última, me dijo, ayúdame con el tema del agua, ayúdame a estudiar el tema del agua, hay un tema ahí muy grande, necesitamos revisarlo bien, y necesitamos legislar para aprovechar mejor el agua. Aquí David Zazueta dice, se requieren legisladores que, vaya la redundancia, legislen para que establecer penas más severas contra la delincuencia. Otro asunto importante, el tema de la inseguridad. Dice, no soportamos más con esta violencia, sobre todo la impunidad. ¿Cómo acabar con la impunidad? Yo creo, y coincido con David, Colonia Buenos Aires. Coincido con David de que hay ciertas conductas delictivas que sí requieren de penas más severas. ¿Cuáles son? Las que tienen que ver con la corrupción de cuello dorado y de cuello blanco. Pero la parte fundamental es mejorar la persecución penal, generar mecanismos de investigación y de inteligencia estratégicos que ataquen los delitos que afectan mayormente a la población. A ver, aunque le llamamos delitos al robo, a la corrupción, al secuestro, a los delitos del orden contra la libertad sexual de las personas, etcétera, en realidad son conductas que no tienen entre sí quizás más característica común que la de ser delitos. Necesitamos que cada de esas conductas sea atacada a partir de un diagnóstico específico y por georreferenciaciones, por zonas donde se están cometiendo con mayor incidencia. ¿Eso se está haciendo o no? Eso se ha hecho, pero no se ha hecho de una manera integral, habrá que decirlo. Y la otra cosa más importante que diré, necesitamos fortalecer la política social, la parte preventiva. Tomar los caminos correctos a veces es más lento. El camino que ha tomado los gobiernos de la Cuarta Transformación es atacar las causas del delito. Las causas que están fundamentalmente ancladas en condiciones de desigualdad que prevalecen en muchas zonas del país. Creo que esa parte hay que seguirla atendiendo con mayor intensidad. Y por otro lado, pues tener la capacidad de que el Estado responda investigando de manera estratégica, con uso de inteligencia, cierto tipo de conductas. Yo resumo en este lema la política de la Cuarta Transformación, la que nosotros impulsaríamos desde el Senado de la República. Tanta política social como sea posible, y tanta política penal como sea necesaria. Eso es, te queda muy claro lo que hay que hacer desde el Senado. Me queda claro en esa parte y en otras, y en esta travesía estamos escuchando a la gente, a las hombres y mujeres de Sinaloa. ¿Por qué? Porque no podemos definir una agenda legislativa de manera unilateral, sin escuchar, sin atender. Muchas veces uno cree tener el punto, el diagnóstico de los problemas, pero no es sino ahí, en el territorio. De pronto da la impresión que los políticos nos ven a los ciudadanos como menores de edad, ¿no? Como que si no, los ciudadanos no pensaran, no tuvieran propuestas. ¿Ustedes sí están escuchando a la gente? No, por supuesto porque que la sí. campaña normalmente habla el candidato, hablan los que están ahí en el presidio, la gente también se expresa, les están planteando propuestas. Yo quizás por eso traigo la voz un poquito gastada. Ajá. Estoy aprovechando para tener diálogos en lo individual. Ya en corto. Sí, en lo cortito. Con muchas personas que no es nada más un saludo. Les pregunto cómo ven el gobierno, cómo ven la política que se viene ejerciendo desde que llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, cómo ven el gobierno de Rubén Rocha Moya. ¿Ustedes creen que los programas sociales están sirviendo para atender las causas de desigualdad, de violencia? ¿Qué consideran ustedes que debe hacer el gobierno? Esas preguntas son básicas y las estamos haciendo, y en muchos casos las y los ciudadanos, la gente humilde, además, en muchos casos de agradecer, hacen puntualizaciones importantes, y ese es el sentido de las campañas, me parece a mí. Nosotros no vamos a hacer campañas viendo a los de enfrente, no a los de al lado. Vamos a hacer campañas escuchando a las y los ciudadanos. Es lo que estamos haciendo y lo vamos a hacer
durante los 80 días que nos restan. Eso es, muy bien. Pues gracias por estar acá. ¿A dónde van esta semana? Pues estamos, mira, yo vivo al día. Ajá. Como dicen allá en Sí. el rancho, uno cuando ando aquí en esto es, no dice si sea con la equidad de género, pero es macho o mula rentado. Los que somos de pueblo sabemos que el que no tiene una mula o un macho y necesita sembrar, pues la renta al que sí la tiene. Y como la trae rentada, pues la pone al arado desde muy temprano y hasta prácticamente a oscuras. Pues así andamos las candidatas y los candidatos, así ando yo. Entonces, hoy estaremos aquí en Culacán haciendo evaluación, Bien. pero además iremos al mercado del Infonavit Maya, estaremos en un crucero y yo por las tardes iré a saludar a los vecinos de Las Coloradas. Eso es. Pues muchas gracias por estar acá. Gracias por abrirnos los micrófonos. Gracias, doctor. Un Enrique saludo. Insunza, el candidato de Morena al Senado de la República. Estaremos hablando con todas y todos los candidatos, que conozcan ustedes cómo piensan, qué están recibiendo en las campañas, qué propuestas traen para la problemática de Sinaloa. Y esa es la idea de estos espacios. Vamos a la pausa, regresamos con más en Línea Directa. Información.